Una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más picantes del mundo del espectáculo. Hoy tengo un plato fuerte que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una de esas sagas que sacudió los cimientos del fandom turco y, digámoslo, del mundo entero, el famoso post de Can Yaman que, según todos los indicios, hizo que Demet Özdemir estallara de furia. Si alguna vez se preguntaron qué fue lo que realmente pasó, qué chispa encendió esta bomba, y cómo reaccionaron los implicados, han llegado al lugar correcto. Vamos a desenrollar esta historia capa por capa, revelando cada detalle que la convirtió en leyenda. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, comenzamos. Ustedes saben que en el fascinante y a veces caótico universo de las celebridades, pocas parejas han logrado capturar la imaginación y el corazón de millones de personas como lo hicieron Can Yaman y Demet Özdemir. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana, fue algo mágico, casi palpable. Desde el momento en que sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se cruzaron por primera vez, el mundo entero sintió esa chispa. Era una conexión tan intensa, tan real, que trascendió la pantalla y llevó a los fans a desear, con todas sus fuerzas, que ese amor traspasara los límites de la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y seamos sinceros, no era una locura pensarlo. Durante la emisión de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet fuera de cámaras eran el pan de cada día. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y pruebas que los fans encontraban en cada interacción, cada mirada, cada risa compartida. Los veíamos en los sets en eventos promocionales, y era imposible ignorar la complicidad, la cercanía, ese brillo especial en sus ojos cuando estaban juntos. La prensa turca, por supuesto, no tardó en bautizarlos como la pareja de oro, la pareja del momento. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada con lupa en busca de señales que confirmaran lo que todos querían creer, que Can y Demet estaban enamorados. Y aunque ellos, con una sonrisa enigmática, siempre mantuvieron la ambigüedad, nunca confirmando ni negando rotundamente, esa actitud solo alimentaba más la fantasía. Era un juego de seducción con el público, consciente o inconscientemente, que los mantenía en el ojo del huracán. Pero como suele ocurrir en las historias de cuento de hadas de Hollywood y, en este caso, de Turquía, el final de la serie no siempre significa el vivieron felices para siempre. Una vez que Erkenci llegó a su fin, la presión sobre Can y Demet no disminuyó, de hecho, en cierto modo, aumentó. Los fans esperaban la confirmación de su romance, pero lo que obtuvieron fue una separación, al menos pública. Cada uno siguió su propio camino profesional, embarcándose en nuevos proyectos, y con el tiempo, las fotos de ambos con otras personas empezaron a circular, enfriando las esperanzas de muchos. Can se involucró en relaciones que fueron muy mediáticas, como la que tuvo con la presentadora italiana Diletta Leotta, y Demet también fue vinculada con varios nombres, hasta que finalmente se casó y luego se divorció del cantante Oğuzhan Koç. Parecía que el capítulo Can y Demet estaba cerrado, una hermosa memoria de la ficción y una química irrepetible. Sin embargo, el destino, o quizá la necesidad de revivir viejas glorias, a veces tiene otros planes. Y aquí es donde entra en juego el famoso post de Can Yaman que, como les adelanté, desató la furia de Demet Özdemir. No estamos hablando de un simple throwback Thursday o una foto nostálgica. Esto fue mucho más allá, tocando una fibra sensible que, por lo visto, no estaba cicatrizada para Demet. La historia, queridos espectadores, se remonta a un momento en el que Can ya se encontraba en la cúspide de su carrera internacional, consolidado en Italia y con proyectos ambiciosos. En medio de todo este éxito, y de una forma que dejó a muchos boquiabiertos, Can decidió publicar una serie de imágenes en sus redes sociales. Pero no eran imágenes cualquiera. Se trataba de fotografías de la época de Erkenci, específicamente de escenas íntimas y románticas que compartía con Demet. Y no solo eso, acompañó estas imágenes con mensajes que, aunque en apariencia podían interpretarse como un simple recuerdo de un gran proyecto, contenían una subtextualidad que resonó de una manera muy particular. Se hablaba de la verdadera química, de momentos irrepetibles, e incluso de indirectas sobre la dificultad de encontrar una conexión similar con otras coprotagonistas. Imagínense el revuelo.
En ese momento Demet ya estaba en una relación seria, comprometida con su futuro esposo. Estas publicaciones de Khan, que parecían revivir un pasado que ella había decidido dejar atrás, fueron recibidas con una mezcla de sorpresa, emoción por parte de los fans más nostálgicos, y por supuesto, una profunda incomodidad por parte de Demet. ¿Y cómo sabemos que Demet se enfureció? Pues bien, la reacción de Demet no fue inmediata, al menos no públicamente, pero sí fue contundente y muy elocuente cuando ocurrió. Ella, que siempre había sido discreta con su vida privada post-Erkenciskus en lo que respecta a Khan, no pudo quedarse callada ante lo que muchos interpretaron como una falta de respeto o un intento de Khan de capitalizar la nostalgia de su química pasada, justo cuando ella estaba construyendo una nueva etapa en su vida personal. Los medios turcos, que siempre están al tanto de cada movimiento de estas estrellas, reportaron que Demet expresó su molestia a través de su círculo cercano, y esto no tardó en filtrarse. Se hablaba de que Demet se sentía utilizada, de que consideraba el post como una violación de su privacidad y una falta de consideración hacia su relación actual. Pero la prueba más clara de su enfado vino de la propia Demet, aunque no de forma explícita en un inicio. Mientras las publicaciones de Khan seguían generando un enorme debate en redes, Demet decidió tomar sus propias acciones. En un gesto que fue interpretado por todos como una respuesta directa a Khan, Demet compartió un mensaje en sus historias de Instagram. No mencionó nombres, no dio detalles, pero el contenido fue lo suficientemente claro como para que el mundo entendiera a quién iba dirigido. Hablaba de la importancia de respetar el pasado, pero también de no vivir de él y de avanzar con dignidad. Poco después se intensificaron sus apariciones públicas con su entonces prometido, mostrando una unidad y un compromiso que parecía querer reafirmar su presente y futuro, muy lejos de cualquier sombra del pasado que Khan pudiera querer proyectar. El fallout de este incidente fue significativo. Para Khan, aunque el post le dio muchísima visibilidad y reactivó la conversación sobre Erkenciskus, justo cuando él buscaba afianzar su imagen internacional, también le valió críticas de una parte del público que lo acusó de ser inmaduro o de querer llamar la atención a costa de una expareja. Para Demet, el incidente reforzó su imagen de mujer fuerte y decidida, capaz de defender su intimidad y su felicidad. Sin embargo, también la obligó a lidiar públicamente con un fantasma del pasado que muchos creían ya enterrado. La polémica reavivó la eterna discusión entre los fans, aquellos que anhelaban la reunión de Khan y los que apoyaban a Demet en su derecho a pasar página. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, con hashtags y memes que analizaban cada palabra, cada imagen, cada silencio. ¿Por qué este post tuvo un impacto tan grande? Creo que la clave está en varios factores. Primero, la increíble conexión que Khan y Demet tuvieron en pantalla era tan potente que para muchos era difícil aceptar que no fuera real. Cualquier indicio que alimentara esa fantasía, o que la desafiara, generaba una reacción masiva. Segundo, el momento fue crucial. Khan publicó estas imágenes cuando Demet estaba en un punto muy importante de su vida personal, a punto de casarse, lo que añadió una capa de falta de tacto y, para algunos, de intencionalidad provocadora. Y tercero, la naturaleza de la fama en la era de las redes sociales. Un simple post puede ser interpretado de mil maneras, magnificado, distorsionado y, en este caso, convertido en un evento que redefinió, al menos por un tiempo, la narrativa alrededor de estas dos estrellas. Este episodio nos recuerda lo complejo que es el mundo de las celebridades, donde las líneas entre la vida profesional y personal a menudo se difuminan. Donde una química en pantalla puede crear una expectativa tan grande que los actores se ven obligados a navegar un mar de rumores, esperanzas y decepciones. La fama, el éxito y la exposición mediática vienen con un precio, y a veces ese precio es que una simple foto o un comentario puede desatar una tormenta que nadie esperaba. Así que ahí lo tienen, la historia detrás del post de Khan Yaman que, según todos los indicios, hizo que Demet Özdemir se enfureciera. Fue un momento que sacudió los cimientos de uno de los fandoms más apasionados y nos dio una lección más sobre los desafíos de la vida bajo el ojo público. Espero que esta inmersión profunda en uno de los dramas más sonados les haya parecido tan fascinante como a mí me pareció investigarlo y contárselo a ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje lleno de emoción, especulación y, por supuesto, mucho chismorreo del bueno. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan tenía derecho a publicar esas fotos? ¿Fue la reacción de Demet justificada? Dejen sus comentarios aquí abajo. Siempre me encanta leer sus opiniones y sus teorías.
Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y revelaciones exclusivas. Hasta la próxima.